Bueno, pues, ¿qué os voy a decir? Recordad que Saramago falleció el 18 de junio del 2010. Había nacido el 16 de noviembre de 1922. El año pasado conmemoramos su centenario. He calificado su vida de paradigmática, porque el título de mi intervención en esta tarde es ese: Saramago, política, sociedad y vida, un paradigma agónico. Un paradigma agónico, y luego veréis la intención con que lo enfoco, porque la palabra agonía y la palabra angostura están relacionadas, y agonía es aquel estado de ánimo cuando uno está atravesando una angostura, un lugar estrecho, y se queda prácticamente enclavado en el transcurso sin poder volver atrás y sin hallar salida hacia adelante. Luego veréis que, a mi modo de ver, Saramago su vida es todo un paradigma en un tiempo, como ahora seguiré, en un tiempo de crisis de paradigmas, de crisis de ejemplaridades. Es todo un paradigma, y a lo mejor seguramente lo adelanto ya, es todo un paradigma nacido o fruto o consecuencia de una época que se produce la llamada desconexión con lo divino, es decir, fruto de la Ilustración y concretamente de la modernidad y de la posmodernidad. Los hombres viven como si Dios no existiera. Hay un momento determinado en la vida de la humanidad, sobre todo en Europa, en que aquel atrévete a pensar, sal de tu culpable incapacidad, pues el hombre quiere ser emancipado de lo divino. Ya sabéis que la emancipación consiste en ese momento en la historia vital del adolescente, cuando deja de ser un niño, deja la toga praetexta y toma la toga virilis, se hace hombre. Y en ese momento se emancipa, digamos, de la tutela familiar. Hay ese momento en la historia cuando el ser humano quiere ser dueño de sus propios destinos, se desconecta con lo divino y como digo, se vuelve secular, es decir, vuelto hacia su mundo, profano, es decir, fuera del templo. Los templos, los espacios de lo sagrado, lo deja a sus espaldas y quiere ser el dueño de su propia vida, vivir como le dé la gana y tomar el mundo bajo su propia responsabilidad. Entonces, claro, este es un tiempo cuando surge el deísmo como actitud filosófica, es decir, aquellos que pensaban que sí, Dios creó el mundo, pero Dios está lejos, y Dios no, en esta inmensidad, Dios no se interesa por lo nuestro. Yo escuché decir a Saramago aquí en este salón de actos hace ya muchos años, de los 33 casi que llevo de socio. Le escuché hablar de ese tema y hablar de los 100.000 millones de galaxias y decir, el universo es demasiado grande como para que yo pueda tratar de comprender nada de esto, en absoluto, y por lo tanto, pues, lo sagrado es el hombre, lo sagrado es la vida. Dios, aquí los problemas los tenemos que solucionar nosotros, como si Dios no existiera. Entonces entiendo que Saramago vive en ese desapego de lo divino, por un lado, como luego miraremos en algunos textos que pondré, por ejemplo, porque claro, el acto se encuadra dentro de la serie de pensamiento y literatura, así que luego presentaré algunos textos de él que lo probarán, pero que Saramago
esté desconectado de lo divino y se declare ateo, y luego veréis unos fragmentos suyos que ataca vorazmente la religión, no significa que Saramago, que milita en la defensa del hombre, tenga confianza en el hombre. Entonces está militando éticamente, desconectado de Dios, en favor política y socialmente de lo humano, pero sin tener demasiada confianza en el hombre. Me resulta pertinente, retomo el texto que he preparado para esta ocasión, pero siempre los escritos ya lo sabéis. Me resulta pertinente y necesario poner a Saramago como ejemplo donde la vida se vincula a la política y a la sociedad como actitud ética. Ese vínculo queda manifiesto en Saramago al repetir la frase de Marx y de Engels en la Sagrada Familia que él usa y cita: si el hombre es formado por las circunstancias, entonces será preciso formar las circunstancias humanamente. Por lo tanto, su compromiso es de transformar las circunstancias, haciéndolas más humanas, un mundo habitable para el ser humano. No puedo decir que las circunstancias no cambien. Están cambiando aceleradamente, pero pongo en duda que sea humanamente. El shock del futuro, que decía Tobler, produce seres circunstanciales. Es decir, es tal la velocidad de cambio en la que nos hemos involucrado, que el ser humano no tiene tiempo para adaptarse y para comprender y dar una respuesta creativa a las circunstancias que lo van arrollando. Estoy ahora, meto una morcilla, estoy ahora trabajando un tema para la Fundación Saramago, pues, Marx. Sicómoro, que trata de las patologías de la realidad virtual, las patologías que engendra. Entonces, claro, ese shock del futuro que decía Tobler significa eso, que estamos viviendo a una velocidad tan acelerada que no tenemos tiempo suficiente para dar respuestas creativas y quedamos como desubicados, como marginados de la cosa. La tercera ola de Tobler, que es el libro de cabecera de los amantes de la realidad virtual, ha barrido formas de vida llevándonos hacia un futuro incierto. El para bien o el para mal gravitan sobre el ser humano cuando toma las riendas de su destino sin referencia a ningún dios. Se puede, nos dicen, editar el genoma humano para evitar de antemano las enfermedades o para reeditar el mundo feliz. Se podrán crear espacios virtuales, marcos de referencia inmersiva que aprendan de sí mismos al margen del hombre, independientes, autónomos del hombre, que toman sus propias decisiones. La ética ha perdido su capacidad orientativa y llega tarde para marcar el sentido a los procesos. Cuando la ética autónoma, sin referencia religiosa, queda en un déjeme hacer lo que me dé la gana, se extiende el hedonismo y la anomía y la apatía moral. Cuando crece el hedonismo, nuevo paradigma sacralizado del consumo que deja en el olvido a los pobres de la tierra, necesitamos actitudes como la de Cipriano Algor en el libro de Saramago, La caverna, que recordaréis. Cuando se extiende la ceguera moral colectiva, precisamos voces como la suya en Ensayos sobre la ceguera. En política se extiende la desafección, se polarizan las posiciones y vuelven los fascismos. He recordado en otro lugar, en la universidad, a Edgar Morin en su trabajo de 1973, El paradigma perdido, y he preguntado cuál es ese paradigma perdido. ¿El genesiaco de ser imagen de Dios? ¿El socrático de ser de verdad lo que somos, a riesgo de caer en el cinismo del partido del cínico, de los cínicos, del partido del perro, perdón? ¿El cristiano de dejar de ser lo que somos para llegar a ser lo que Cristo puede hacer que seamos? ¿El renacentista de ser seres al mismo tiempo singulares y universales? ¿El ilustrado de ser autónomos que usan de la razón para establecer consensos y crear progreso humano?
Y acaso lo más determinante, el paradigma perdido, no será el de la propia humanidad que ha de redefinirse, porque los medios se alzan no solo contra los fines, sino contra la propia criatura humana. En Saramago, vida personal, compromiso político, sociedad y ética, como he dicho, forman un todo coherente. Compartamos o no sus posiciones, y ahí está, a mi juicio, su valor paradigmático, en el que también encuentro un lado conflictivo que luego señalaré. A mi modesto entender, estamos inmersos en una crisis de humanismo. Ahí van algunas perlas, algunos libros. Gunther Anders habla de la obsolescencia del hombre. El hombre, desde aquella Lucy que en los campos de Tanzania dejó su huella sobre la lava, y Yuval Noah Harari habla de la escisión entre inteligencia y conciencia. Pensar esto, escisión entre inteligencia y conciencia, porque, dice él, la inteligencia es obligatoria, pero la conciencia es opcional. Es decir, podemos estar trabajando inteligentemente las cosas con el objetivo que sea, y en esta casa tenemos buena prueba. Podemos usar la inteligencia a tope, dejando la conciencia moral a un lado. No sé qué futuro augura eso. De este caldo de cultivo surge el que Eric Sadin llama individuo tirano, el narciso de que habla Gilles Lipovetsky en La era del vacío, y se extiende el populismo fanático de masas y la quiebra de los vínculos artificialmente construidos desde el aislamiento, mientras el filósofo coreano Byung-Chul Han habla de capitalismo y pulsión de muerte. Por cierto, que Diario 16 me ha publicado un artículo en noviembre sobre esto. Creo, sinceramente, que el peligro que gravita sobre nosotros es que la especie humana sea especie, pero deje atrás el ser humano. Estamos quizá en vísperas de un posthumanismo que pretende heredar algo del humanismo, solamente que transmutado por las nuevas herramientas científicas que podamos llegar a tener, y el neohumanismo que deja la humanidad atrás y simplemente nos moveremos en un mundo transhumanismo, le llaman. El transhumanismo, claro, sí, muchas gracias. Y que haya aquí también un representante. Sí, es verdad, tiene razón. Es que, claro, cuando mete una morcilla, pues pueden pasar estas cosas. Ojo. Saramago es una vida que construye sentido para dárselo a los demás, en sí mismo. Saramago nos transmite una manera de vivir donde la inteligencia y la conciencia van de la mano. La vida como bios, actitud vital, modo de vivir, ocupación de la inteligencia y del sentimiento para dar un sentido a lo vivido, y la vida como fe, término griego también que denota ser viviente y vitalidad de la naturaleza, porque en el ser viviente, en el individuo, está viva y activa la naturaleza toda. Conciencia y vida natural se funden en nosotros. En sus cuadernos de Lanzarote, tomo 2, página 143 y siguientes, con fecha 7 de octubre, Saramago narra la entrevista que le hizo la revista Tierra Canaria, y con esa referencia quiero avanzar. ¿Cómo se materializa el compromiso del artista, del escritor o del intelectual con su tiempo y la sociedad en que está inserto? Respuesta. Me gusta decir que mis orígenes campesinos fueron los que determinaron mis ideas políticas. De todos modos, desde muy joven he comprendido que un mundo basado en la desigualdad de oportunidades y en la explotación de un ser humano por otro jamás será un mundo justo. En mi oficio de escritor pienso no haberme apartado jamás de mi conciencia de ciudadano. Defiendo que a donde va el uno vaya el otro.
No recuerdo haber escrito una sola palabra que estuviera en contradicción con mis condiciones políticas. Pero eso no significa que alguna vez haya puesto la literatura al servicio de mi ideología. Lo que significa, eso sí, es que a la hora de escribir estoy expresando la totalidad de la persona que soy. Es un ejemplo de coherencia. Escribe con lo que es. Como verán, Saramago responde desde la totalidad de su manera de vivir. Vida y profesión se funden, se hace evidente su coherencia y por evidente esa coherencia es transparencia y es empatía. Saramago se mueve entre el compromiso para con lo humano, pese a lo que desencanta, y la renuncia a lo divino por no poder saber. Aquí hay un desarrollo de aquello que expresé en un principio. Permítanme que haga memoria, permitidme que haga memoria de un libro suyo. En 2008 publicó El viaje del elefante, seguramente lo recordaréis. Salomón, pues este es el nombre del elefante, emprende el viaje desde Portugal para morir en Viena. Los paisajes de Castilla y de Francia por donde atraviesa nutren la memoria de Salomón. Es conocida la extraordinaria memoria social y espacial que tienen los elefantes africanos, que les hace capaces de identificar los lugares que les fueron propicios de agua y alimento en el pasado. A ello se suma el nombre de Salomón como símbolo. Sin embargo, en este caso, Salomón no se hará sabio en aquello donde puso el corazón, como el rey hebreo. No volverá, no descansará en el cementerio de los elefantes. De nada habrán de servirle su sabiduría y memoria. Morirá en Viena, cambiando su nombre por el de Solimán a capricho del monarca. A su cadáver le cortarán las patas, que fueron andariegas, y con ellas se harán asientos y paragüeros. ¿Es esta una declaración escéptica, melancólica, sobre la nulidad humana, voluntariosa, luchadora y comprometida, y la banalidad del poder, evanescente la primera, consolidada la segunda? Realmente todo heroísmo es inútil. Todo idealismo está destinado a que le corten las patas, que fueron andariegas y dejaron su huella en el camino. Me decía el rector de la facultad: Ángel, tú dejas estela. Pues no lo sé. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción, nunca. Pero la denuncia del elefante de Salomón es esa. El elefante de Salomón es esa. De nada sirve el haber guardado, almacenado en la memoria este largo tránsito. Voy como un regalo del rey de Portugal al rey austriaco y al final, con mis pasos cansados, se van a hacer paragüeros y asientos. Es una declaración de escepticismo de que toda lucha es en vano y, sin embargo, el poder trivial es permanente, es proteico, cambia de cara a voluntad. Pues no lo sé. Lo había dicho en su Ricardo Reis: somos cuentos de cuentos contando cuentos. Nada. Luego olvidados. Lo había mencionado en su discurso en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla al recibir su doctorado honoris causa. Recordaba la sentencia, pero no su autor. No eran Quevedo ni Shakespeare, era él. Al descubrirlo leyendo una revista, escribió en sus cuadernos de Lanzarote: es cierto que no pasamos de cuentos ambulantes, cuentos hechos de cuentos, y que vamos por el mundo contando el cuento que somos y los cuentos que aprendimos. Igualmente, me parece claro que nunca podremos llegar a más que eso, seres hechos de palabras, herederos de palabras que van dejando a lo largo del tiempo y de los tiempos un testamento de palabras, lo que tienen y lo que son. Palabras. Memoria, evanescencia, transmisión, escepticismo me han recordado a Beckett y su innombrable, si recordáis, aquel que está yaciendo en una vasija
siempre mirando en la misma dirección porque no puede torcer la cabeza, mientras se va disolviendo dentro de la vasija y va consumiendo un hilo de palabras que van perdiendo poco a poco su sentido, hasta llegar a la mudez. De su criatura Salomón, dice Saramago, creo que en la cabeza de Salomón el no querer y el no saber es un poco enrevesado. Trataré luego de despejar, aunque creo que no hace falta. Dice, creo que en la cabeza de Salomón el no querer y el no saber se confunden en una gran interrogación sobre el mundo en que lo pusieron a vivir. Es más, pienso que en esa interrogación nos encontramos todos, nosotros y los elefantes. ¿Quién me ha puesto en este mundo y por qué? ¿Hay alguna intencionalidad en esto? Creo que en Saramago el no querer afecta a un mundo donde impera la justicia. No quiere a un mundo injusto. Y el no poder saber de Dios se hace renuncia a Dios. No puede saber de Dios, no puede querer al mundo. Mi opinión. En este salón de actos, como he dicho, le escuché hablar de esa inmensidad. La angustia estriba en querer y no poder saber. Quiero saber y no puedo saber, porque tengo los límites del ser humano. El saber lo que no se puede cambiar y tener que sufrirlo. Saber lo que no se puede cambiar y tener que sufrirlo, o en persistir en el empeño de lo inalcanzable. No puedo, pero quiero. Eso soy yo. La derrota consiste en la aceptación de que no se puede comprender verticalmente la relación con el infinito, ni se pueden cambiar las condiciones de la horizontalidad. Ni puedo cambiar lo que está en mi dimensión, ni puedo saber lo que está más allá de mí. El no querer de Saramago es renuncia de saber aquello que reside en el infinito y en la militancia contra el horror de aquello que sí sabemos. En la memoria del elefante Salomón habitan todos los cementerios de los que cayeron en el camino y se vuelve militante, aunque con sus patas se hagan asientos y borren sus huellas. Ellas son, soportando, culos ajenos, las guardianas de la memoria. Vayamos al ateísmo de Saramago, esa incapacidad o esa negación de tratar de comprender y conocer lo que está en el ámbito de la trascendencia. Considero que Saramago es un buen ejemplo de la ética autónoma, aquella que dice yo quiero vivir éticamente sin Dios, aquella que surge como un producto de la desconexión con lo divino, cuando el hombre emancipado, secular y profano asume la responsabilidad de ser conductor de sí mismo y de la vida. Quebrados los sistemas explicativos de totalidad, producida la diversidad, la ética religiosa entra en crisis también y surge la ética autónoma, la que quiere vivir como si Dios no existiera, que también entrará en crisis si pierde la confianza en el hombre como la perdió en la religión. Podemos estar ante un caso de pérdida de las dos confianzas. No puedo confiar en Dios porque lo ignoro y no puedo confiar en el hombre porque le conozco demasiado. Aquí Saramago mantiene una postura heroica, habiendo perdido ambas cosas. Pondré dos ejemplos sacados de sus cuadernos de Lanzarote que he citado en otras ocasiones. 2 de mayo. Hiere, lo que dice para los creyentes que este ser un poco apocaos, hiere, vamos, ya somos maduritos. 2 de mayo. Pregunta, ¿cómo será posible creer en un Dios creador del universo si el mismo Dios creó a la especie humana? Con otras palabras, la existencia del hombre, precisamente, es la prueba
de la inexistencia de Dios. Un día después añade: llegados ahora a estos días, los míos y los del mundo, me veo delante de dos posibilidades. O la razón en el hombre no hace sino dormir y engendrar monstruos, o el hombre, siendo indudablemente un animal entre los animales, es también indudablemente el más irracional de todos. 4 de julio. Dios definitivamente no existe. Y si existe, es rematadamente un imbécil, porque solo un imbécil de ese calibre se habría dispuesto a crear la especie humana como ha sido, es y continuará siendo. Son palabras suyas, van entrecomilladas, la cita está aquí. Entonces, ya sé que son punzantes, pero esa es su posición. Es decir, él renuncia a Dios porque no le puede conocer. Él es escéptico para con el hombre y al mismo tiempo es militante en la ética, como un resistente. Hay un repudio en Saramago hacia la religión. Dame un toquecito si me despisto. Tengo en mente su Caín, el libro, quien ante la inacción de Dios para salvar a Abel viene a decir: yo mato porque tú no intervienes para impedirlo. Imputándole a Dios la imposibilidad del viejo dicho: o bien quiere y no puede, o puede y no quiere. Y concluye: bienaventurados los que han traído la sedición, porque de ellos será el reino de la tierra. Eso es luciferino, 100%. Pienso ahora en su libro Memorial del Convento, aquellas páginas en que desentraña la Inquisición en Portugal y en ellas las dos procesiones que se cruzan. Aquella que ante su boato se doblan la rodilla de los espectadores y el espectáculo erótico de la mujer de cada penitente en la ventana, viendo como él se flagela y brota la sangre en una orgía de dolor y de estupidez, y aquella otra de los penitenciarios, copetes y sanbenitos, camino de la hoguera, y el sacerdote Bartomeu Lorenzo, que, perdida la fe, se acerca a lo humano. Denos su bendición, le piden. No puedo. No sé en nombre de qué Dios os lo iba a dar. Bendecíos los unos a los otros, y eso basta. Y pienso en su libro In Nomine Dei, donde expone las luchas sangrientas entre anabaptistas, católicos y luteranos. Y ahí dejo de este libro su afirmación introductoria. Si los perros hubieran inventado un Dios, ¿se pelearían por diferencias de opinión en cuanto al nombre que darle? Si perdiguero o lobo de Alsacia. Y en ese caso, de estar de acuerdo en cuanto al apelativo, ¿andarían generación tras generación mordiéndose mutuamente por culpa de la forma de las orejas o del pelamen de la cola de su canino Dios? No se tomen estas palabras como una nueva falta de respeto. Dice. Aquí cada uno que se lo tome como quiera, ¿no? Ángel, creo que deberíamos ir concluyendo para tener tiempo para la tertulia. Ah, pues me parece muy bien. Oye, yo tengo las 8 menos 20. Terminamos a las 8:30, ¿no? Pero solemos dejarlo mitad y mitad. Bueno. Minutos. Bueno, pues mira, sí voy a citar el Evangelio según Jesucristo, porque me parece que es un libro muy mencionado. Por último, recuerdo el Evangelio según Jesucristo y la frase que el diablo, que toma por nombre el pastor, curioso que el diablo sea el pastor, le lanza a Dios: es necesario ser Dios para que le guste tanto la sangre.
y en la oferta que le hace a Dios: perdóname y dejará de existir el mal en la tierra, y tu hijo no tendrá que morir. Y en cómo le arrebata a Jesús aquella escudilla negra que trajo de Nazaret, que un día y en la cruz le devolverá para que reciba gotas de la suya, descubriéndose engañado por creer que su trabajo traería el reino de Dios a la tierra y por ello engañador. El papel que le asigna, hay algún teólogo que recuerdo, tengo el nombre y tengo la cita aquí, pero por amor del tiempo no lo voy a decir. El papelito que le asigna a Jesús es: Jesús, tú creíste que con tu vida ibas a precipitar la venida del reino de Dios a la tierra, y lo único que has conseguido es que los hombres te pongan en un palo, en una cruz, y te devuelvan al cielo. Es hijo de Dios, ahí lo tiene. Entonces le asigna que Jesús en la cruz descubre que ha sido engañado por el Padre, y es un engañador de multitudes. Naturalmente, sobre esto hay... Engañador de multitudes. Engañador. ¿Perdón? No, es que no lo había... Engañador de multitudes, sí. Naturalmente yo no creo eso, Luego se pregunta en el colegio, haremos lo que... Bueno, entonces voy a pasar siguiendo aquí el ensayo sobre la ceguera. Pero tómate 5 o 10 minutos aún. Que tómate 5 o 10 minutos aún. Bueno, entonces si me Sí, puedo... como diría José Luis, como nos conocemos. Ya. Cuando el periodista le pregunta: explíquenos desde su punto de vista social la alegoría de la ceguera que usted ha tratado, esta es la respuesta. En mi novela Ensayo sobre la ceguera he tratado, recurriendo a una alegoría, decir al lector que la vida que vivimos no se está rigiendo por la racionalidad, que estamos usando la razón, contra la vida misma. He tratado de decir que la razón no debe separarse nunca del respeto humano, que la solidaridad no debe ser la excepción sino la regla. He intentado decir que nuestra razón se está comportando como una razón ciega que no sabe a dónde va ni busca saberlo. He tratado de decir que aún queda mucho camino para llegar a ser auténticamente humanos y que no creo que la dirección en que vamos sea la buena. Paso a un análisis de las diferentes obras de Saramago a continuación, que muestran esa posición suya de humanismo resistente y, desde luego, a mi modo de ver, heroico. Quizá finalizar con una frase que le dedica el profesor Fernando Gómez Aguilera al comentar el libro de Saramago, Alabardas, alabardas, espingardas, espingardas, que es un libro, como recordarán, que es toda una declaración de guerra a la guerra, a las armas. El protagonista es contable de la fábrica de armas que va prosperando. Bueno, ya no me voy a extender en eso. Dice el profesor Fernando Gómez Aguilera: su obra se levanta como un monumental hilo narrativo empeñado en meditar sobre el mal y el error contemporáneo. Por lo tanto, no existe Dios, pero sí existe el mal. ¿No? Atento a las desviaciones del ser humano, concernido en definitiva por las múltiples variantes de inhumanidad que nos azotan. Junto a la reivindicación del pensamiento, su compromiso intelectual recusaba la indiferencia y la apatía moral. Y por ello cita sus palabras de 1996. Me he dado cuenta en estos últimos años que estoy buscando una formulación de la ética. Quiero expresar a través de mis libros un sentimiento ético de la existencia y quiero expresarlo literariamente. Otro asunto es que, digo yo,
para concluir, es que lejos puede llegar esa ética en un campo de fuerzas como en el que estamos instalados. Vivimos dentro de un campo de fuerzas donde la ética o no se la escucha o siempre llega tarde. Como deja constancia al comentar su segunda vida de Francisco de Asís, libro de exclamar, y el escepticismo que el hombre le produce, solo queda una resistencia imposible. Esa es la posición de Saramago, una resistencia imposible, heroica, en soledad, en aquel que no puede aceptar que haya un Dios que brinde su fuerza al creyente para que haga su vida operativa en un mundo de injusticias, y no puede sino desconfiar en el mundo, en el hombre, por lo mucho que lleva visto. Ese es su paradigma agónico. Está metido en una angostura donde no hay otra salida más que la resistencia en el punto en que se encuentra. Esa es la idea.